El polvo de la provincia de Kunar sabía a óxido y a remordimiento. Era un polvo fino, como talco, que se metía en todas partes. En el mecanismo de tu fusil, en el cierre de tu cantimplora, en el fondo de tu garganta. Durante las últimas 36 horas, desde que habíamos regresado del fiasco en el Valle de Pech, los hombres de Quimera 1 habíamos estado en un estado de animación suspendida, ocupando ese espacio gris entre misiones. El aire en nuestro pequeño rincón de la base de operaciones avanzada vibraba con el zumbido grave de los generadores y la energía inquieta de 8 depredadores alfa sin nada que cazar. Observé a mi equipo. Éramos un instrumento de violencia finamente afinado, actualmente inactivo. Gideon Slate, mi segundo al mando, a quien llamábamos Deacon, estaba desmontando metódicamente su HK-416 por tercera vez, con movimientos económicos y precisos. Era una mole de granito con forma humana, un hombre cuyo silencio era más reconfortante que las conversaciones de la mayoría de la gente. Frente a él, Jax Dunning, Breaker, inspeccionaba con cariño sus cargas de brecha, sus dedos trazando los bloques de C4 con una ternura desconcertante. Jax era una fuerza de la naturaleza, un hombre hecho para abrir puertas donde solo había muros. En la esquina, Sam Holloway, nuestro sanitario, Stitch, reorganizaba su botiquín médico, su rostro una máscara de concentración. Si te alcanzaban, Stitch era el hombre que querías ver arrodillado sobre ti, sus manos firmes como las de un cirujano mientras el mundo se desmoronaba. Los demás estaban dispersos por nuestra improvisada sala de preparación. Owen Whittaker, indicativo Echo, nuestro mago de las comunicaciones y la inteligencia, miraba una tableta con el ceño fruncido. Finn O'Connell, o Hammer, nuestro artillero pesado, hacía dominadas en una viga del techo. Los músculos de su espalda se contraían como gruesas cuerdas. Nuestro hombre de punta, Elijah Bell, Ghost, estaba sentado, perfectamente quieto, con los ojos cerrados. Podía fundirse con las sombras incluso en una habitación iluminada. Y finalmente, Nate Garrett, nuestro tirador de precisión, Longbow, pulía la lente de su mira, su respiración lenta y regular. 8 hombres, la punta de la lanza, esperando la llamada. Llegó en la forma de un joven corredor de los Marines, con el rostro pálido por la importancia de su mensaje. «Capitán de corbeta Sterling, el mayor quiere verlos a usted y al suboficial mayor Slate en el centro de operaciones tácticas. Ahora mismo, señor». Deacon y yo intercambiamos una mirada. Ahora mismo nunca era bueno. Nos movimos a través del caos organizado de la base, el aire espeso por los humos del diésel y el olor a basura quemada. El centro de operaciones tácticas era una burbuja refrigerada de orden de alta tecnología, en medio de este caos tercermundista. Dentro, el aire frío fue un shock. La sala era una caverna oscura iluminada por el resplandor de docenas de monitores que mostraban mapas, transmisiones de drones y flujos de datos. El mayor Davis, un oficial de inteligencia de carrera con ojos cansados, no perdió el tiempo en formalidades. Señaló una pantalla grande. «Caballeros, me alegro de que se unan a nosotros. La operación fantasma susurrante está en marcha». En la pantalla había una imagen de satélite de una sección escarpada de las montañas de Toragar. Parecía el espinazo roto de una roca que sobresalía de la tierra. 2 activos de la Agencia Central de Inteligencia, oficiales de campo en una reunión de contacto, desaparecieron hace 12 horas, dijo Davis con voz plana. Fueron capturados por un pez gordo local, el Mulá Qadir. Han oído hablar de él. Traficante de armas, de opio, un dolor de cabeza constante en general. Lo habíamos oído. Qadir era de poca monta, pero despiadado. Sus balizas de localización personal nos dieron una última señal antes de ser desactivadas, continuó Davis, haciendo zoom en un área específica. Aquí, un complejo de cuevas conocido. La agencia quiere a su gente de vuelta, discretamente. Deacon se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos.
¿Evaluación de la amenaza? Kadir tiene unos 30, quizás 40 combatientes, dijo Davis, mostrando otro conjunto de archivos. AK estándar, algunos RPG, un par de PKM. Nada que no hayan visto 100 veces. Están motivados por el dinero, no por la fe, mayormente indisciplinados. Hizo una pausa golpeando la pantalla con un dedo. Aquí está la parte extraña. Mostró una imagen térmica de un Drone Reaper que había pasado sobre el área unas horas antes. La entrada de la cueva era una débil floración térmica, como se esperaba. Pero las firmas dentro de la montaña eran extrañas. No eran grupos de personas. Eran bolsas de calor erráticas y pulsantes que se encendían y luego se desvanecían. Se movían en patrones que no tenían sentido, cambiando y disipándose como la calima en una carretera de verano. ¿Qué demonios estamos viendo, Mayor?, pregunté. Los analistas lo llaman fenómenos geológicos, dijo Davis, aunque no parecía convencido. Venteos subterráneos, bolsas de gas atrapado que reaccionan con el aire. Dicen que la montaña es rica en ciertos minerales que pueden fastidiar nuestros sensores. Parecía conveniente. Una explicación pulcra y ordenada para algo que se veía profundamente anómalo. Pero las órdenes eran órdenes. Un rescate de rehenes estándar. Habíamos hecho docenas. Despegue a las 0100 horas, dije. Mi voz no traicionaba la inquietud que se retorcía en mis entrañas. Nos encargaremos de ello. El camino de vuelta a nuestra zona fue silencioso. El perfil de la misión era simple, pero los datos estaban sucios. Demasiadas variables, demasiadas incógnitas. Reprimí la sensación. Solo era fatiga. Tenía que serlo. Las siguientes 2 horas fueron un borrón de ritual profesional. Nos quitamos nuestro equipo estándar y nos pusimos nuestros kits de acción directa. Portaplacas ligeros con placas de cerámica, lo justo para detener una bala de fusil sin ralentizarnos. El peso familiar de las gafas de visión nocturna panorámicas GPNVG-18 se asentó en nuestros cascos. Te daban un campo de visión de 97 grados, convirtiendo el mundo en un vasto diorama de tonos verdes. Era como tener los ojos de un dios, y era nuestra mayor ventaja en la oscuridad. Accioné el cerrojo de mi HK, el sonido un consuelo agudo y metálico, silenciador enroscado, iluminador láser, IRPEC, 15 comprobado y vuelto a comprobar. Los demás se armaron con una precisión similar. Hammer levantó su ametralladora MK-48, un arma que podía destrozar un muro de bloques de hormigón. Breaker introdujo un cartucho en su escopeta de combate M1014, la herramienta perfecta para el trabajo cercano y violento. El plan era sólido. 2 helicópteros MH-47G Chinook nos insertarían a 5 millas de distancia. Una aproximación silenciosa, a pie, para evitar delatarnos. Aseguraríamos a los rehenes y pediríamos la extracción. Simple, limpio. No hubo cháchara mientras nos equipábamos. Ni bromas, ni bravuconadas. Solo los silenciosos clics y susurros de hombres preparándose para el trabajo. Cada uno de nosotros se movía con una economía nacida de 1000 repeticiones. Una silenciosa danza de la violencia. Pero podía sentirlo bajo la superficie, un zumbido de baja frecuencia de tensión. La extrañeza de la información de inteligencia nos había contagiado a todos. A las 00:45 horas, caminamos hacia la línea de vuelo. Los 2 Chinook esperaban como insectos gigantes y durmientes, sus rotores caídos en el aire quieto de la noche. Subimos por la rampa a la cavernosa panza del primer pájaro. El jefe de carga nos dio el visto bueno con el pulgar, y la rampa se cerró con un gemido, sumergiéndonos en una oscuridad rota solo por las tenues luces rojas de combate. Las turbinas gemelas cobraron vida, el ruido creciendo desde un quejido hasta un rugido que sacudía el suelo y vibraba a través de las placas del piso hasta mis huesos. El helicóptero se sacudió y se elevó, presionándonos contra nuestros asientos.
Miré a mis hombres. Sus rostros eran máscaras sombrías en la penumbra roja, las lentes de sus visores de visión nocturna levantadas, sus ojos fijos en la nada. Nos elevábamos hacia el frío y negro cielo de Afganistán, volando hacia una misión que se sentía extraña de una manera que aún no podía nombrar. La cacería había comenzado. La marcha de 5 millas fue una subida brutal que te quemaba los pulmones. Los Chinook nos habían dejado en un wadi desolado, y desde allí era todo hacia arriba, siguiendo senderos de cabras que eran poco más que sugerencias en la pared de roca. El aire se volvió fino y frío, cada respiración un pinchazo agudo. Bajo el peso de nuestra armadura, armas y equipo, cada paso era un acto de voluntad. Nos movíamos en silencio total, una columna de fantasmas navegando por la luz verde y granulada de nuestros visores de visión nocturna. Los únicos sonidos eran el crujido de nuestras botas sobre la pizarra suelta y el susurro del viento entre los peñascos. Después de 2 horas agónicas, llegamos a la posición de vigilancia designada, un afloramiento rocoso que nos daba una vista clara del área objetivo a unas 800 yardas de distancia. La boca de la cueva era una mancha negra contra la roca gris, apenas visible incluso con nuestra óptica mejorada. Me arrodillé, llevándome los binoculares a los ojos y cambiando a la superposición térmica. Longbow Ghost. Pongan los ojos en el objetivo. ¿Qué ven? Ghost y Longbow se movieron al borde de la cresta, instalando sus telescopios de observación. Durante varios largos minutos, el único sonido fue el viento. Luego, la voz de Longbow crepitó en mi oído, baja y firme. «Warden, aquí Longbow. Tengo a la vista a 2 tangos, puestos de guardia Alfa y Bravo, uno a cada lado de la boca de la cueva». Hizo una pausa. «Pero algo no está bien. Están congelados. No se han movido en más de 10 minutos. Ninguno de los dos». Un nudo frío se formó en mi estómago. 10 minutos sin siquiera un cambio de peso. Eso no era solo indisciplinado, era antinatural. Un centinela tiene frío, patalea, se aburre, cambia su fusil de posición, se cansa, se apoya. Esos hombres eran estatuas. ¿Están durmiendo de pie?, murmuró Deacon a mi lado. «Vamos a averiguarlo», respondí. «Ghost, Deacon, ustedes se aproximan». Eliminación silenciosa. Veamos a qué nos enfrentamos. Los dos acusaron recibo con un clic de sus comunicadores y se separaron de nuestra posición, fundiéndose en el paisaje como humo. Observamos a través de nuestras miras cómo sus siluetas verdes fluían por la ladera, usando cada roca y sombra para cubrirse. Era como ver a 2 panteras acechar a su presa. Se movían con una gracia letal que era casi hermosa. Llegaron al primer puesto de guardia, un grupo de rocas a la derecha de la boca de la cueva. Deacon tomó una posición de cobertura mientras Ghost se arrastraba hacia adelante, con el cuchillo en la mano. Se acercó a 5 pies, luego a 3, y entonces simplemente se detuvo. Se quedó allí un largo momento antes de activar su micrófono. Su voz era tensa, confundida. «Warden, aquí Ghost. El objetivo está muerto en combate». «Repita, Ghost», pregunté, mi propia voz aguda. «¿Has entrado en combate?» «Negativo, Warden. Ya está muerto. Simplemente está de pie aquí». La sangre se me heló. Deacon se acercó para confirmar. Su voz llegó por la red un momento después, grave y ronca. «Warden, aquí Deacon. Es como dice Ghost. El hombre está muerto. Apoyado contra la roca, los ojos están abiertos de par en par, vidriosos, sin heridas visibles, sin sangre. Está frío, rígido». «¿Qué demonios?» «Revisen el segundo puesto», ordené, con un nuevo y más agudo filo en mi inquietud. Cruzaron las 50 yardas hasta el otro lado de la entrada de la cueva con precisión táctica, aunque su objetivo probablemente estuviera igual de muerto. El informe fue el mismo. El segundo guardia estaba desplomado contra la pared del acantilado, su Kalashnikov en el polvo a sus pies. Ni siquiera había intentado levantarlo.
Ninguna señal de lucha, ninguna evidencia de un enfrentamiento. Simplemente se habían detenido. «Warden, el área está despejada», informó Deacon. «Pero esto no me gusta, ni un pelo». «A mí tampoco», bajamos. El resto del equipo descendió por la ladera y se reagrupó con ellos en la entrada de la cueva. Ver a los hombres muertos de cerca era aún más perturbador. Sus rostros estaban flácidos, pero sus ojos contenían un terror distante y vacío, como si hubieran visto algo tan incomprensible que simplemente había cortocircuitado sus cerebros. Stitch se arrodilló junto a uno de ellos, iluminando sus pupilas con una linterna de bolsillo. Pupilas fijas y dilatadas. Algo de lividez cadavérica, pero está... No sé, Warden. Es como si simplemente se hubiera apagado. Miré más allá de los cuerpos hacia la entrada. Una pesada puerta de madera improvisada estaba encajada en la roca. A su lado había una ametralladora pesada DSHK sobre un trípode, completamente cargada, su cinta de munición brillando a la tenue luz de las estrellas. Estaba desatendida. Todo el perímetro defensivo había sido abandonado. No había casquillos gastados en el suelo, ni marcas de quemaduras, ni evidencia del tiroteo que habíamos esperado. Solo había esta quietud profunda e inquietante. Y había un olor. No era el aroma habitual de un campamento talibán. Humo de leña, comida cocinándose, cuerpos sin lavar. Esto era diferente. Era un olor agudo y estéril, como el aire después de que un cable de alta tensión se rompe en una tormenta, superpuesto con un matiz dulzón y cobrizo, como de monedas viejas. El aire mismo se sentía frío, una bolsa de frío invernal aferrada a la entrada, mientras la noche circundante era simplemente fresca. Los rehenes todavía estaban allí dentro. La misión no había cambiado, aunque las circunstancias se hubieran torcido por completo. Tomé la decisión. Muy bien, escuchen. No sabemos qué mató a estos hombres, pero no estamos aquí por ellos. Estamos aquí por los activos. Entramos en silencio, armas listas. Hecho. Interfiere todas las comunicaciones locales. No quiero que nadie llame a su mamá. Breaker, es tu turno. Abre la puerta. Breaker asintió, sacando una pequeña lámina flexible de explosivo de su mochila. La moldeó en la puerta alrededor de las toscas bisagras y la cerradura, una carga minimalista diseñada para una entrada silenciosa. Insertó un detonador y desenrolló el cable, poniéndose a cubierto. «Fuego en el hoyo», susurró, más como una formalidad que como una advertencia. Hubo un golpe sordo, un sonido como el de un libro pesado cayendo sobre una alfombra. La puerta tembló. Luego se hundió hacia adentro, sus bisagras destrozadas. Una ola de ese mismo aire frío con olor metálico nos barrió. Levanté mi fusil, mi mundo de tonos verdes se redujo al rectángulo negro de la entrada. Quimera 1. Entren. Uno por uno. Nos deslizamos a través de la brecha, nuestras armas barriendo cada rincón. Dejamos atrás el mundo muerto y entramos en un lugar de silencio absoluto y profunda oscuridad subterránea. La cacería acababa de convertirse en algo completamente diferente. Ya no éramos los cazadores. Tuve la repentina y escalofriante certeza de que acabábamos de entrar en el vientre de la bestia. El mundo dentro de la cueva era un paisaje silencioso y geométrico de verde y negro. Nuestros visores de visión nocturna panorámicos pintaban la oscuridad en tonos de fósforo brillante, convirtiendo las formaciones rocosas naturales en una arquitectura surrealista y alienígena. Nos movíamos en una columna apilada, una burbuja de 10 pies de espacio entre cada hombre, nuestros fusiles trazando campos de tiro superpuestos. El único sonido era el débil y rítmico susurro de nuestra propia respiración a través de nuestros comunicadores. El sistema de cuevas era un híbrido de naturaleza e ingeniería rudimentaria. El pasadizo principal era un túnel natural, lo suficientemente ancho como para que 2 hombres caminaran lado a lado. Pero se habían excavado claramente ramificaciones con herramientas que conducían a cámaras más pequeñas.
Las primeras de ellas eran almacenes y barracones improvisados. Las despejamos metódicamente. Era un pueblo fantasma. Encontramos esteras para dormir extendidas en el suelo polvoriento, algunas todavía arrugadas como si sus dueños acabaran de levantarse. Ollas vacías junto a fogatas frías. Cajas de munición de 7,62 estaban apiladas contra una pared, con las tapas abiertas. Todo apuntaba a una partida apresurada, pero era la naturaleza de esa partida lo que estaba mal. Deacon, moviéndose justo detrás de mí, se detuvo y apuntó su láser al suelo. No habló, no lo necesitaba. En el fino polvo podíamos ver un desorden caótico de huellas. No eran las huellas organizadas de hombres moviéndose a una posición defensiva. Estaban arrastradas, superpuestas, frenéticas. Las huellas de hombres corriendo por sus vidas. «Guarden». La voz de Ghost era un susurro bajo desde el frente de la formación. Estaban corriendo hacia adentro, hacia las profundidades del complejo. Era una violación de todo instinto de supervivencia. Cuando te enfrentas a una amenaza en tu puerta principal, o luchas o huyes por la puerta de atrás, no corres de cabeza hacia la oscuridad de una cueva sin salida. A menos, claro, que la amenaza no estuviera en la puerta. A menos que ya estuviera dentro contigo. O que la cosa de la que huías fuera tan aterradora que una tumba oscura y desconocida pareciera la opción más segura. Continuamos, adentrándonos más en la tierra. El aire se volvió más frío, el olor metálico y dulce más pronunciado. En un pasadizo estrecho y sinuoso, Ghost levantó un puño, señalando un alto. Hizo un gesto hacia adelante. Un cuerpo estaba tirado en el suelo, bloqueando el camino. «Stitch, ven aquí», murmuré en mi micrófono. Stitch avanzó, su mochila médica ya abierta. Se arrodilló junto al hombre muerto, un combatiente talibán con el tradicional shalwar kameez. Giró el cuerpo. Hubo una inhalación colectiva y suave a través de los comunicadores. El hombre estaba desecado. Su piel era de un marrón oscuro y coriáceo, tensada sobre su esqueleto como un pergamino viejo. Sus mejillas estaban hundidas, sus labios retirados de sus dientes en un rictus de agonía. Sus ojos estaban abiertos, fijos, pero eran cuencas secas y hundidas. Parecía una momia de 1000 años que acababa de ser desenvuelta. Stitch pasó una mano enguantada sobre el pecho del hombre. «Warden». No hay sangre, ni heridas de entrada o salida. Su ropa ni siquiera está rasgada. Presionó el brazo del hombre. El tejido se siente quebradizo, esponjoso. Es como si le hubieran succionado hasta la última gota de humedad. Deshidratación severa e instantánea. Eso no existe. Es médicamente imposible. ¿Agente químico?, sugirió Echo desde la retaguardia con la voz tensa. ¿Algo que ataque el contenido de agua del cuerpo? Posible, dije, aunque no lo creía. Revisa tus sensores. Ya estoy en ello, Warden, respondió Echo. El contador Geiger está en silencio. Los detectores químicos están en verde, sin agentes en el aire, sin residuos de contacto. Lo que sea que hizo esto, no está en los libros. Tuvimos que pasar por encima del cuerpo para continuar. Se sintió como una profanación. Unas yardas más adelante, encontramos otro. Y luego 2 más, apretujados en una pequeña alcoba, sus cuerpos retorcidos uno alrededor del otro como si intentaran esconderse. Todos tenían la misma apariencia momificada, el mismo grito silencioso grabado en sus rostros. No habían luchado entre ellos. No les habían disparado. Simplemente habían sido drenados. La misión era ahora una preocupación secundaria. Mi objetivo principal se había convertido en mantener a mis hombres vivos frente a un enemigo que no podía identificar, no podía ver y no podía comprender. El silencio era la peor parte. Un vacío absoluto e insonorizado que te presionaba, haciendo que la sangre pulsara en tus oídos. Un tiroteo. Podía manejarlo. Esta muerte silenciosa y progresiva era algo completamente diferente.
Era guerra psicológica, y estábamos perdiendo. Nos movíamos por un túnel largo y recto, el haz de mi láser IR, abriendo un camino a través de la penumbra verde, cuando Ghost se congeló de nuevo. No solo se detuvo, se convirtió en parte de la roca, cada músculo de su cuerpo rígido. Levantó la mano con la palma plana. Quietos. Durante 1 minuto entero. Permanecimos como estatuas, escuchando el silencio aplastante. Agucé el oído, tratando de escuchar más allá del zumbido de mi propia electrónica. Y entonces lo oí. Era débil, tan débil que pensé que lo estaba imaginando. Un rasguido rítmico. Ras, ras, ras. El sonido de algo duro y afilado siendo arrastrado por la piedra. Era distante, venía de algún lugar profundo dentro de la montaña, delante de nosotros. No era humano. Era demasiado regular, demasiado desprovisto de cualquier ruido accesorio. No había arrastrar de pies ni respiración, solo el sonido limpio y agudo de una única acción repetida. Ras, ras, ras. Mi corazón martillaba contra mis costillas. La lógica luchaba con el instinto. Los rehenes. El sonido podrían ser ellos, tratando de liberarse, o podría ser un superviviente, cavando un escondite. Era una pista, nuestra única pista. Pero mis entrañas, perfeccionadas por años de caminar hacia lugares peligrosos, me gritaban. Era un señuelo. Un pescador arrastrando un anzuelo por el fondo de un lago, esperando que un pez pique. Miré a los hombres a mi alrededor. Podía ver la tensión en la postura de sus hombros, la forma en que sostenían sus fusiles un poco más apretados. Estaban esperando mi orden. Sus vidas estaban en mis manos. Los rehenes eran la misión. Tenía que tomar la decisión. Adelante, susurré, mi voz ronca, lento y en silencio. Vamos a ver quién está haciendo todo ese ruido. Avanzamos, hacia el sonido. Cada hombre en la formación lo sabía. Acabábamos de morder el anzuelo. Ya no estábamos cazando. Estábamos caminando voluntariamente hacia la trampa. El estrecho túnel se abría abruptamente a una caverna masiva, una cúpula natural de fácilmente 100 pies de diámetro y 50 pies de altura. Este había sido el corazón de la operación del Mulá Qadir. La evidencia estaba por todas partes. Palés de munición, cajas de RPG e incluso algunos tubos de misiles Stinger polvorientos estaban apilados contra la pared del fondo. El lugar había servido como barracón, centro de mando y armería, todo en uno. Ahora era una tumba. La escena era de una violencia apocalíptica. Docenas de cuerpos, al menos 30 de ellos, estaban esparcidos por el suelo de la caverna como muñecos rotos. Pero esto era diferente de los cadáveres desecados en los túneles. Aquí había habido una batalla. Sangre, negra y seca bajo el tinte verde de nuestros visores de visión nocturna. Estaba manchada en las paredes, encharcada en el suelo e incluso salpicada en el alto techo. Era una casa de la muerte. Nos desplegamos, despejando la caverna con un movimiento practicado y fluido. Mis botas crujían sobre una alfombra de casquillos gastados. Había casquillos de 7,62 de sus AK por todas partes. «Warden, mira esto», dijo Deacon, apuntando su láser a las paredes. Seguí el punto rojo. La piedra estaba picada de agujeros de bala, pero el patrón era una locura. Había agrupaciones cerradas apuntadas a la altura del pecho, como cabría esperar en un tiroteo. Pero también había ráfagas salvajes de fuego dirigidas al suelo, a secciones vacías de la pared y, lo más extraño de todo, al oscuro y cavernoso techo muy por encima de nuestras cabezas. No habían estado luchando entre ellos. Habían estado disparando a las sombras. Habían estado disparando en puro y ciego pánico a un enemigo que estaba en todas partes y en ninguna a la vez. En el rincón más alejado de la caverna, mi luz cayó sobre algo que me hizo detenerme en seco. Una enorme sección de la pared de roca había sido volada hacia afuera, revelando un oscuro y bostezante pasadizo más allá. Esto no era un túnel hecho por el hombre. Los bordes de la brecha eran extraños.
ennegrecidos y en algunos lugares vitrificados, como si hubieran sido expuestos a un calor intenso y concentrado o a un ácido poderoso. Parecía menos una explosión y más como si la roca hubiera sido derretida. Una corriente de aire fría y maloliente fluía desde el túnel recién abierto, un viento que se sentía antiguo y anómalo. Llevaba el mismo matiz metálico, pero más fuerte ahora, mezclado con algo más, un aroma a tierra profunda y descomposición. Las balizas, la voz de Echo era tensa. Warden, la última ubicación conocida de los rastreadores de los rehenes, estaba al otro lado de esta pared. Deben haberlos llevado a través de aquí. La misión, que había empezado a pensar que era una causa perdida, de repente volvía a estar en marcha. Todavía estaban vivos, o lo habían estado, cuando fueron arrastrados a ese agujero. Mi responsabilidad como comandante volvió a enfocarse bruscamente. De acuerdo, entramos, ordené con la voz tensa. Ghost, a la punta. Vigilen sus sectores. No tenemos ni idea de lo que hay ahí dentro. Atravesamos la brecha, dejando atrás la escena de la última resistencia de los talibanes. El túnel del otro lado era completamente diferente a los que habíamos estado. Las paredes eran lisas, casi pulidas, y anguladas de formas no euclidianas que me hacían daño a los ojos. Y estaban cubiertas, del suelo al techo, de grabados. Hecho, que tenía una especialización secundaria en historia antigua de la universidad, jadeó audiblemente. Dios mío, Warden, esto no es local. Esto no es pastún ni islámico. Pasó una mano enguantada sobre un bajo relieve. Esto es más antiguo, mucho más antiguo. Estoy viendo elementos de cuneiforme proto-sumerio, mezclados con lo que parece iconografía zoroastriana temprana. No tiene sentido. Estas culturas estaban a miles de millas y miles de años de distancia. Los grabados en sí eran materia de pesadillas. Representaban figuras altas y aladas descendiendo de cielos estrellados. Debajo de ellas, figuras humanas se arrodillaban, no en adoración, sino aterrorizadas. En un panel particularmente vívido, uno de los seres alados sostenía a una persona boca abajo, mientras un líquido viscoso, la vida misma, se derramaba de la boca del humano hacia la suya. No eran dioses, eran parásitos. Nos adentramos más en este antiguo y alienígena pasadizo. Los cuerpos que encontramos aquí eran diferentes de nuevo. No eran las cáscaras desecadas de los túneles exteriores. Estos hombres estaban destrozados, desmembrados con lo que debió ser una fuerza fenomenal. El torso de un hombre estaba encajado en una grieta en el techo. Sus piernas no se veían por ninguna parte. A otro simplemente lo habían partido por la mitad. Esto no era una muerte silenciosa y drenante. Esto era obra de un depredador salvaje y físico. Estábamos lidiando con dos tipos diferentes de monstruo. La tensión en el equipo era ahora algo palpable, un cable de alta tensión estirado hasta su punto de ruptura. Cada sombra parecía retorcerse en la periferia de nuestra visión. Nuestros visores de visión nocturna panorámicos, diseñados para darnos una ventaja, eran ahora una fuente de paranoia. La amplia vista teñida de verde estaba llena de demasiados rincones oscuros, demasiados lugares para que las cosas se escondieran. La ligera distorsión de ojo de pez en los bordes hacía que las paredes lisas y antinaturales parecieran curvarse y respirar. La voz de Hammer, generalmente resonante y segura, era un susurro tenso. Warden. Siento como si nos estuvieran observando. Mantente alerta, dije, mi propia voz haciendo poco para tranquilizarlo, o a mí mismo. Ya casi llegamos. Estábamos caminando a través de una galería de horror antiguo, siguiendo un camino hacia un destino que ya se había cobrado a docenas de combatientes endurecidos. El aire era gélido, el silencio absoluto salvo por nuestros propios movimientos. Estábamos en su mundo ahora, y estábamos empezando a comprender que no éramos bienvenidos. El túnel antiguo finalmente se abrió a una cámara tan vasta y simétrica que tenía que ser artificial, o, al menos,
no hecha por manos humanas. El techo se perdía en la oscuridad absoluta muy por encima de nosotros, más allá del alcance de nuestros iluminadores. La sala era un círculo perfecto. El suelo de piedra negra pulida se sentía antinaturalmente liso bajo nuestras botas. En el centro exacto de la cámara se erigía un obelisco monolítico, un único fragmento de esa misma roca negra y aceitosa, de al menos 30 pies de altura, que desaparecía en la opresiva penumbra de arriba. Zumbaba con una vibración baja y subaudible, que sentía más en mis dientes de lo que oía con mis oídos. La base del obelisco era una escena de sacrificio ritual. Más cuerpos estaban dispuestos en un círculo a su alrededor, todos ellos desecados y vaciados como los primeros que habíamos encontrado. Y allí, yaciendo casi al pie de la piedra negra, había 2 figuras más. Llevaban los restos de equipo de senderismo de estilo occidental. «Maldita sea», respiró Deacon a mi lado. Eran ellos, los activos de la CIA. Incluso a distancia podía ver la cualidad cerosa y apergaminada de su piel. Sus bocas estaban abiertas, sus ojos eran cuencas vacías que miraban a la indiferente oscuridad de arriba. La misión había terminado. El rescate de rehenes había fracasado. Ahora era una operación de recuperación y una de recopilación de inteligencia. ¿Qué demonios había pasado aquí? Muy bien, dije, mi voz pesada por el fracaso. Deacon, Breaker, establezcan un perímetro. Vigilen el túnel por el que vinimos. Hecho, toma fotos de esto, de toda esta maldita sala, especialmente de ese obelisco. Stitch, confirma que los activos están muertos en combate. Ghost, conmigo. Mis hombres se movieron con un propósito sombrío, el shock dando paso al procedimiento practicado. Era nuestra forma de sobrellevarlo. Hecho comenzó a tomar fotos, el flash infrarrojo de su cámara pintando imágenes estroboscópicas y fantasmales sobre los antiguos grabados. Mientras Stitch se arrodillaba para comprobar los cuerpos de los agentes en busca de alguna señal de vida, un sonido cortó el silencio. Un gemido bajo. Provenía de una pila de cuerpos talibanes cerca del obelisco. «Stitch, hacia ese sonido», grité, levantando mi fusil. Stitch ya se estaba moviendo, su instinto de médico prevaleciendo sobre todo lo demás. Apartó a un combatiente muerto y encontró la fuente. Un hombre, un afgano, estaba acurrucado en posición fetal debajo de los otros. Estaba vivo. Apenas. Sus ojos parpadeaban, su piel estaba húmeda y pálida. Lo reconocí del archivo del informe de la misión. Era el intérprete local que había estado con los agentes. Stitch rasgó una bolsa de suero intravenoso y encontró expertamente una vena en el brazo del hombre, bombeándole solución salina. Está en shock. Deshidratación severa, pero está vivo, Warden. Es un milagro. El hombre comenzó a murmurar, sus palabras un torrente delirante y aterrorizado de pastún. Hecho, que conocía algunos dialectos, se arrodilló a su lado. «¿Qué está diciendo?», exigí. Hecho escuchó, su rostro palideciendo por segundos. Está diciendo, vinieron de la piedra. Está diciendo, las sombras en el techo, beben el alma. Sigue repitiendo una frase. El maestro despertó con el ruido de vuestra guerra. De repente, los ojos del intérprete se abrieron de golpe. La solución salina le había traído un momento de aterradora lucidez. Se centró en mí, sus dedos agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente. No me miraba a mí, sino a través de mí, su rostro una máscara de terror supremo. Cambió a un inglés entrecortado y gutural, su voz un susurro seco. «No miren arriba», chilló, la saliva volando de sus labios agrietados. «Siempre están, siempre arriba, en la oscuridad. No miren arriba». Fue una advertencia primordial, instintiva, una orden que obedece sin pensar. Pero Ghost, nuestro hombre de punta, nuestro explorador, estaba programado de otra manera. Su trabajo era ver lo que otros pasaban por alto.
Su mirada, entrenada por años de buscar francotiradores en ventanas y artefactos explosivos improvisados en el suelo, ya se había desviado hacia arriba, barriendo la cavernosa oscuridad sobre el obelisco. Se congeló. Lo vi en su postura, la repentina y absoluta rigidez. Su fusil no se movió, no respiró. «Ghost», susurré. «¿Qué es?» No respondió. Solo activó su micrófono con un dedo tembloroso. El único sonido fue un jadeo ahogado y horrorizado. Mis propios ojos, contra todo instinto que gritaba y la advertencia del hombre moribundo, siguieron su mirada. Incliné la cabeza hacia atrás, escudriñando la negrura en el límite de la capacidad de mis visores de visión nocturna. Al principio, no había nada, solo la infinita y vacía oscuridad. Entonces, mis ojos se ajustaron. La oscuridad no estaba vacía. El techo estaba cubierto de ellos. Docenas y docenas de pálidas y larguiruchas figuras se aferraban a la roca como una colonia de murciélagos. Tenían forma humanoide, pero horriblemente alargadas, con miembros que eran demasiado largos y articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. Su piel era de un blanco cadavérico, sin pelo y translúcida, mostrando una débil red de venas negras debajo. Colgaban allí, inmóviles, sus cabezas inclinadas hacia nosotros, y de los pozos negros de sus rostros, 2 puntos de luz brillaban en respuesta, ojos que resplandecían con una luminiscencia blanca, muerta e interna en el mundo verde de mi visión nocturna. Nos habían encontrado. La advertencia del hombre muerto todavía resonaba en la cámara cuando el techo estalló. No cayeron. Descendieron. Una avalancha silenciosa y coordinada de cuerpos pálidos, desprendiéndose de la roca de arriba y deslizándose hacia nosotros, con la gracia depredadora de los búhos cazadores. No había aleteo, solo una zambullida controlada y silenciosa, sus largos miembros extendidos, terminando en garras que parecían de acero quirúrgico. Mi cerebro, entrenado para la física del conflicto humano, no podía procesar su velocidad. En un momento estaban a 60 pies de altura, al siguiente estaban sobre nosotros. El primero aterrizó directamente sobre Longbow. Nate ni siquiera tuvo tiempo de levantar su fusil. La criatura, todo hueso, tendón y velocidad, lo golpeó con fuerza suficiente para clavarlo contra el suelo de piedra. Hubo un sonido húmedo y desgarrador, y el grito de Nate se cortó en su garganta. Su sangre, sorprendentemente negra en nuestros visores de visión nocturna, salpicó el suelo pulido. Uno menos. El pensamiento fue frío, clínico, una pequeña isla de evaluación táctica en un maremoto de horror. ¡Contacto! ¡Contacto!, rugí en el micrófono, mi voz quebrándose. ¡Abran fuego! ¡Fuego a discreción! La cámara explotó con el rugido ensordecedor de nuestras armas. Las ráfagas disciplinadas y controladas que estábamos entrenados para usar dieron paso a un fuego desesperado y automático. Los fogonazos de los cañones parpadeaban, deslumbrando momentáneamente nuestra visión nocturna y revelando a las criaturas en destellos de luz blanca, brillante y terrible. Eran aún peores sin el filtro verde. Cosas demacradas y esqueléticas con bocas anchas y negras, llenas de hileras de dientes como agujas. Mi HK se encabritó contra mi hombro, mientras cosía una línea de balas de 5.56 a través del pecho de una criatura descendente. Las balas impactaron, levantando motas parecidas al polvo de su pálida piel, pero no disminuyó la velocidad. Fue necesario un disparo en la cabeza para finalmente derribarla, el cráneo explotando en un rocío de ícor negro y fragmentos de hueso. Eran duros, increíblemente duros. «Breaker, usa la escopeta», grité. Jax ya estaba en ello. El profundo estruendo de su M1114 fue un trueno bienvenido en medio del tableteo de nuestros fusiles. Cada posta del calibre 12 impactaba con la fuerza de un mazo, abriendo enormes agujeros en las criaturas, literalmente destrozándolas en el aire. Era el arma más efectiva que teníamos contra ellas. A mi izquierda,
Hammer abrió fuego con su MK-48, desatando un torrente de balas de 7,62. La ametralladora pesada cegó a través de la ola atacante. El puro volumen de fuego las hacía pedazos. ¡Tomen esto, anormales!, bramó, el sonido un grito de guerra desafiante. Formamos un círculo cerrado, espalda con espalda, una pequeña isla de potencia de fuego en un mar de monstruos. Vigilen sus sectores. No dejen que se pongan detrás, ordené, tratando de mantener el caos organizado. Eran inteligentes. Aprendían. Dejaron las cargas directas y suicidas, y comenzaron a usar su velocidad y agilidad, deslizándose por las paredes y el suelo, usando el obelisco y las pilas de cuerpos como cobertura, tratando de flanquearnos. Vi a una pasar el campo de tiro de Hammer, un borrón de blanco moviéndose bajo y rápido. «¡Hammer, izquierda! ¡A tu izquierda!», grité. Finn O'Connell giró su pesada arma, pero fue una fracción de segundo demasiado tarde. La criatura se abalanzó, sus garras cegando el aire. Rasgaron la pierna de Hammer, destrozando la resistente tela de sus pantalones y el tejido de Kevlar debajo como si fuera papel. Las garras se hundieron profundamente en el músculo y el hueso. Hammer rugió de agonía y sorpresa, su pierna cediendo bajo él. Cayó con fuerza, su MK-48 resonando en el suelo de piedra. 7 hombres en pie, uno herido. Estábamos siendo abrumados. Por cada uno que matábamos, 2 más parecían salir de la oscuridad. Eran una marea, y nosotros, un castillo de arena. ¡Nos retiramos!, grité, tomando la decisión que me desgarraba el alma. Dejar los cuerpos de los agentes de la CIA era un fracaso, pero quedarse aquí significaba unirse a ellos. Nos replegamos a la entrada. Ahora, Stitch, agarra a Hammer. Deacon, cubre nuestra retaguardia. Breaker, pensando rápido, desenganchó 2 granadas aturdidoras de su chaleco. «¡Lanzando aturdidora!», gritó. Las arrojó a la concentración más densa de criaturas. Las granadas estallaron con un par de crujidos cegadores que hicieron temblar el mundo. La caverna se iluminó con un sol en miniatura, y el sonido fue un golpe físico. Las criaturas retrocedieron, chillando, un chillido agudo y penetrante que crispaba los nervios. Se frotaban sus brillantes ojos blancos, desorientadas y momentáneamente aturdidas. Era la oportunidad que necesitábamos. ¡Vamos! 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 Stitch y Deacon agarraron al herido y gimiente Hammer por los hombros y comenzaron a arrastrarlo hacia el túnel. El resto de nosotros establecimos un muro de fuego de supresión, caminando hacia atrás, nuestras balas masticando el suelo de piedra y manteniendo a raya a los enjambres de horrores. Nos sumergimos de nuevo en la relativa seguridad del túnel antiguo, los chillidos de los monstruos en recuperación resonando detrás de nosotros. Habíamos escapado del matadero, pero todavía estábamos en las profundidades de la guarida, y estábamos siendo cazados. Nos retiramos a través del túnel alienígena, una retirada caótica y a trompicones. Stitch y Deacon arrastraban a Hammer entre ellos, su pierna herida dejando un rastro oscuro en la piedra pulida. El resto de nosotros caminábamos hacia atrás, con los fusiles en alto, disparando ráfagas cortas y controladas a cualquier parpadeo de movimiento blanco, en la oscuridad detrás de nosotros. Las criaturas nos seguían, sus ojos brillantes como estrellas malévolas en la penumbra. Ahora eran más cautelosas, usando las curvas antinaturales del túnel para cubrirse, revoloteando de sombra en sombra. El aire estaba espeso con el olor a cordita y el aroma cobrizo de su sangre negra. Mis oídos zumbaban por los continuos disparos. Sentía como si mi corazón intentara abrirse paso a martillazos fuera de mi caja torácica. Entonces, todo cambió. Desde la gran cámara ritual a nuestras espaldas, surgió un nuevo sonido. No era el chillido agudo de los reptadores pálidos. Este era un sonido que era órdenes de magnitud más grande, un rugido profundo, resonante e imposiblemente poderoso. Era una nota grave que sacudió los cimientos mismos de la montaña.
Lo sentí en mis huesos, una vibración que hizo castañetear mis dientes y que el aire se sintiera espeso y pesado. Era un sonido de pura rabia primordial, un sonido de posesión, el sonido de un rey despertando para encontrar campesinos en su sala del trono. Instantáneamente, la persecución se detuvo. Los brillantes ojos blancos que nos habían estado acechando en la oscuridad desaparecieron. Las criaturas más pequeñas, los cazadores pálidos, se escabulleron de vuelta hacia la cámara, retirándose como si fueran tirados por un hilo invisible. Estaban obedeciendo una orden. El silencio que cayó tras ese rugido fue más aterrador que el propio ruido. ¿Qué demonios fue eso?, jadeó Breaker, recargando su escopeta con manos temblorosas. «Eso», dijo Echo, su voz asombrada y aterrorizada. «Fue el maestro. No esperamos para averiguarlo. Corrimos a medias, tropezando a medias por los pasadizos, de vuelta hacia la caverna principal, donde los talibanes habían librado su última batalla. El silencio nos oprimía, pesado y expectante. Se nos estaba permitiendo salir, o, más probablemente, se nos estaba conduciendo como a un rebaño. Irrumpimos de nuevo en la caverna principal, la escena de la masacre ahora un punto de referencia bienvenido, aunque macabro. «Hecho, a la radio», ordené. «Consígueme todo. Apoyo aéreo, evacuación, un maldito B-52. No me importa. Diles que estamos en peligro cercano». El término «peligro cercano» era el equivalente militar a gritar con todas tus fuerzas. Significaba que estábamos en graves problemas, a punto de ser arrollados, y cualquier apoyo de fuego corría un alto riesgo de alcanzarnos, un riesgo que estábamos dispuestos a asumir. Echo se apresuró a configurar su radio SATCOM, sus dedos volando sobre el teclado. Ghost y Deacon tomaron posiciones cubriendo nuestra retaguardia, sus fusiles apuntando a la brecha derretida en la pared de roca. «Mayday, Mayday, Mayday», habló Echo en su auricular, su voz tensa y profesional a pesar de la situación. «A cualquier estación, aquí Quimera 1. Repito, a cualquier estación, aquí Quimera 1. Estamos en contacto con una fuerza hostil desconocida y abrumadora. Hemos sufrido bajas, solicitamos apoyo aéreo cercano inmediato y extracción de emergencia en nuestras coordenadas. Repito, peligro cercano». Durante unos segundos agónicos, la única respuesta fue el siseo de la estática. Mi estómago se retorció en un nudo. Estábamos solos, a millas bajo tierra, cazados por cosas que no deberían existir. Entonces, una voz, tranquila y clara, cortó la estática. «Quimera 1, aquí Deathstalker 09. Le recibimos 5 de 5. Somos una C-130U Spooky, a 10 minutos de su posición. Aguanten, chicos, la caballería está en camino». Una ola de alivio tan poderosa que casi me dobló las rodillas me invadió. Una C-130. Un cañonero Spectre, el ángel de la muerte. Era la plataforma de apoyo aéreo cercano más temida del planeta. Un acorazado volador que podía hacer llover un infierno con una precisión milimétrica. «¡Lo han oído!», grité, una oleada de adrenalina cortando mi miedo. «¡10 minutos! ¡Salgamos a la superficie! ¡Muévanse!». Nos apresuramos a través de los últimos túneles, de vuelta hacia la entrada y la promesa de un cielo abierto. Los 10 minutos parecieron 10 vidas. El silencio de las profundidades de la cueva era un peso constante y opresivo en mi espalda. Ya casi estábamos allí. Podía verlo, un débil rectángulo gris de luz del amanecer al final del pasadizo. La libertad. Justo cuando alcanzamos el umbral, la oscuridad detrás de nosotros se solidificó. No era una sombra, era una ausencia de luz, un vacío que parecía beber el brillo verde de nuestros visores de visión nocturna. De este parche de negrura absoluta, emergió una figura. Era enorme, de al menos 9 pies de altura, y construido con la musculatura magra de un depredador. Su piel era del color de la obsidiana antigua, y a diferencia de sus pálidos secuaces, no era demacrado.
Era poderoso. 2 inmensas alas coriáceas, como las de un murciélago, estaban plegadas detrás de su espalda. Su cabeza era angular y cruel, y de su rostro, no 2, sino 6 ojos brillaban con una luz roja rubí, ardiente e inteligente. Este era el maestro, la cosa antigua de los grabados. Había venido a despedirnos. Dio un paso adelante, el sonido de su pie con garras en la piedra como un latigazo. El instinto se apoderó de mí. El entrenamiento y las tácticas se evaporaron ante este dios primordial de la oscuridad. ¡Corran!, grité, la palabra arrancada de mi garganta. Salimos a trompicones de la boca de la cueva hacia el crepúsculo gris y abierto. El herido Hammer un peso muerto entre Stitch y Deacon. La criatura explotó desde el túnel detrás de nosotros, moviéndose con una velocidad que desafiaba su tamaño. Un borrón de odio negro y poder antiguo. Las balas de nuestros fusiles chispearon y rebotaron en su dura piel, sin tener más efecto que guijarros lanzados contra un tanque. Estuvo sobre nosotros en un santiamén. Justo cuando el horror de 9 pies de altura irrumpió desde la cueva, el cielo se rasgó con un sonido más hermoso que cualquier sinfonía. El profundo y gutural rugido de 4 motores turbohélice Allison. El AC-130U, una ballena gris de la muerte, se inclinaba en un círculo lento y majestuoso sobre nosotros. Quimera 1, Deathstalker está en estación. La voz tranquila del oficial de control de fuego crepitó en nuestros oídos. Tenemos contacto visual con su posición y... ¡Santa Madre de Dios! ¿Qué es esa cosa? Deathstalker, ataquen al objetivo grande. Grité en mi micrófono, arrastrando a Ghost hacia atrás mientras vaciaba su cargador en la criatura sin efecto alguno. ¡Abran fuego! Todas las armas sobre el grande. Recibido, Quimera. Atacando. Desde el vientre de la bestia en el cielo se desató el infierno. La noche fue desgarrada por el estacato thump-thump-thump del cañón Bofors de 40 milímetros, seguido por el profundo boom del tamaño de una casa, del obús de 105 milímetros. El suelo alrededor de la criatura estalló en una serie de explosiones titánicas. Géiseres de roca y tierra volaron a cientos de pies en el aire. Las ondas de choque nos golpearon como un golpe físico, tambaleándonos y obligándonos a arrodillarnos. El antiguo vampiro, no podía llamarlo de otra manera, fue martilleado por el ataque. Retrocedió tambaleándose, su inmenso cuerpo estremeciéndose bajo los impactos. La metralla rasgó su piel de obsidiana, y un fluido negro y viscoso que no era sangre manó de una docena de heridas. Dejó escapar un rugido de dolor y furia, un sonido que competía con las explosiones de los proyectiles de artillería. Pero no cayó. Increíblemente, no cayó. Observamos con horror estupefacto cómo los profundos tajos en su carne comenzaban a cerrarse. La piel desgarrada se tejía de nuevo ante nuestros ojos. El licor negro se redujo a un goteo y luego se detuvo. Sus 6 ojos rojos se desviaron de nosotros y se fijaron en el cielo, en la fuente de su dolor. Con un grito de puro y concentrado odio, desplegó sus masivas alas coriáceas. Ocultaron las estrellas. ¿El objetivo está ascendiendo?, dijo el piloto del Spooky, su voz teñida de incredulidad. Está volando. Maniobras evasivas. La criatura se disparó hacia el aire con la velocidad de un misil tierra-aire. No volaba tanto como se lanzaba sobre una columna de pura voluntad. El AC-130, un enorme y pesado avión de carga, no era un caza a reacción. Intentó apartarse. Sus artilleros seguían disparando frenéticamente, pero fue inútil. El monstruo se estrelló contra el ala de babor del cañonero. Oímos el chirrido del metal rasgándose incluso desde el suelo. Se aferró a la aeronave como una rémora a un tiburón, sus garras destrozando la piel de aluminio, rasgando las líneas de combustible y las superficies de control. El Spooky flaqueó, sus motores ratearon. Un rastro de fuego brotó del ala herida. Comenzó a escorarse, su majestuoso círculo convirtiéndose en una lenta, elegante y horrible espiral de muerte.
Mayday, Mayday, vamos a caer. Deathstalker va a... La transmisión se cortó en un estallido de estática. La gigantesca aeronave, nuestra única esperanza, nuestro ángel vengador del cielo, se precipitó de morro contra la ladera de la montaña a media milla de distancia. El impacto fue seguido un segundo después por una explosión colosal que iluminó todo el valle. Una nube en forma de hongo de fuego y combustible de avión, que convirtió la noche en un día momentáneo y terrible. Miramos, paralizados por la visión. Lo imposible había sucedido. El monstruo había aplastado nuestra mejor arma como si fuera una mosca. La criatura, ennegrecida y humeante por la explosión pero por lo demás intacta, aterrizó de nuevo en el suelo con un golpe que hizo temblar la tierra. Sacudió la cabeza, sus ojos rojos ardiendo con furia triunfante, y volvió a centrar su atención en nosotros. La desesperación, fría y absoluta, me invadió. Nos habíamos quedado sin opciones, sin tiempo, sin esperanza. Hammer, bendita sea su alma, se había desmayado por el dolor y la pérdida de sangre. Breaker y Stitch intentaban arrastrarlo más lejos, un esfuerzo inútil. La criatura dio un paso, luego otro, acortando la distancia. Y en ese momento de total desesperanza, Echo, que había estado trabajando frenéticamente en su radio, gritó: «¡Tengo a alguien! 2F-15, indicativo vuelo serpiente. Regresaban a Bagram. ¡Se están desviando!». Una nueva voz, aguda y profesional, irrumpió en nuestros comunicadores. «Quimera 1, aquí Serpiente 1». Oímos el Mayday. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo? Tenemos una carga de GBU-12, guiadas por láser. Si pueden iluminarlo, podemos matarlo. La esperanza, un parpadeo diminuto y demencial, se reavivó, pero el monstruo no esperaba. Cargó. Ignoró a los que todavía estábamos en pie y fue directamente a por los más vulnerables. El grupo que intentaba salvar a Hammer cubrió las 50 yardas en 2 segundos. Breaker se mantuvo firme, disparando su escopeta a su cara. Las postas parecían molestarlo más que herirlo. Con un único y despectivo barrido de su enorme brazo, lo apartó de un manotazo. Breaker fue lanzado a 20 pies de distancia, su cuerpo golpeando las rocas con un crujido nauseabundo. El mismo movimiento alcanzó a Hammer, matándolo instantáneamente. Jax Dunning y Finn O'Connell, Breaker y Hammer, desaparecidos en el mismo instante. Quedábamos 5. El monstruo se cernía sobre nuestros camaradas caídos, sus ojos rojos volviéndose hacia el resto de nosotros. Era nuestro turno. El dolor y la rabia fueron una explosión al rojo vivo en mi pecho. Ver a Breaker y Hammer apagarse como velas encendió algo primario en mí. No podíamos correr. No podíamos escondernos, pero aún podíamos luchar. Aún podíamos hacer que el desgraciado pagara. «Serpiente 1, estoy iluminando el objetivo», grité en mi radio, agarrando el PEC-15 montado en mi fusil. Accioné el interruptor, y un delgado e invisible rayo de luz infrarroja salió disparado, pintando un punto diminuto e imperceptible en el enorme pecho de la criatura. «Está encima de mis hombres. Peligro cercano es quedarse corto. Pónganla en el haz». El monstruo estaba momentáneamente distraído por nuestros caídos, inclinándose como para inspeccionar sus víctimas. Era la oportunidad que necesitábamos. «Recibido, Quimera. Has adquirido». La voz del piloto era increíblemente tranquila. «Bomba lanzada. Tiempo hasta el impacto, 10 segundos. Será mejor que se agachen, muchachos». Desde el este, una forma se materializó contra el cielo cada vez más gris. Un F-15 y Strike Eagle, gritando hacia nosotros a la altura de las copas de los árboles. Era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Mientras rugía sobre nosotros, una forma oscura se desprendió del soporte de su ala. La GBU-12, Paveway 2, una bomba de 500 libras llena de altos explosivos, guiada por mi láser, se precipitó hacia su objetivo. ¡Al suelo!, grité a los demás. Nos aplastamos contra el suelo rocoso,
hundiendo la cara en nuestros brazos. El mundo se convirtió en puro sonido y presión. La explosión fue inmensa, un estallido ensordecedor, que se sintió tanto como se oyó. El suelo se sacudió bajo mis pies, y una ola de aire sobrecalentado y fragmentos de piedra nos barrió. Por un momento, estuve seguro de que la bomba también nos había alcanzado. Levanté la cabeza, mis oídos zumbando. Una nube de polvo y humo lo oscurecía todo. Mientras empezaba a disiparse, vi a la criatura. Seguía en pie, pero estaba herida, gravemente. La bomba había detonado a pocos pies delante de ella. La explosión había destrozado su parte delantera, arrancando grandes trozos de su carne de obsidiana. Una de sus enormes alas era una ruina hecha jirones, colgando inútilmente a su lado. Ícor negro brotaba de un centenar de heridas. Su rugido triunfal fue reemplazado por un chillido gorgoteante y lleno de dolor. Se tambaleó, sus ojos rojos parpadeando, desorientados. Estaba herida, pero seguía viva, y era inteligente. Parecía darse cuenta de que el terreno abierto era un campo de exterminio. Lenta y dolorosamente, comenzó a retirarse, arrastrando su ala destrozada, cojeando de vuelta hacia el único lugar donde estaba a salvo, la oscuridad de la cueva. Y fue entonces cuando se me ocurrió el plan. Un plan desesperado, suicida y hermoso. Ya no se trataba de matarla, se trataba de enterrarla. Volví a la radio, mi voz ronca de tanto gritar y por el polvo. «Serpiente 2, ¿estás ahí? ¿Tienes otra bomba?» «Afirmativo, Quimera», respondió una nueva voz. «Serpiente 2 tiene una GBU-24, una revienta búnkeres de 2000 libras. ¿Cuál es tu plan?» «Tu objetivo no es la criatura», grité, poniéndome en pie a trompicones. «Repito, no es la criatura. Apunta a la pared de roca directamente sobre la entrada de la cueva. ¡A todo el maldito acantilado! Quiero que derrumbes la montaña sobre ella. ¡Colapsa la entrada!» Hubo un momento de silencio al otro lado. Casi podía oír al piloto procesando la pura audacia de la petición. «Copiado. Quimera 1. Es un plan de 1000 demonios. Estoy en mi pasada. Tienen 30 segundos para despejar el radio de la explosión. Muevan el trasero». La criatura casi había llegado a la boca de la cueva. Nos miró de reojo, sus 6 ojos ardiendo con una promesa de venganza futura. Iba a su agujero a lamerse las heridas, y un día volvería. No si yo podía evitarlo. «¡Muévanse!», grité a mis hombres restantes. «¡Corran! ¡Ahora! ¡Tan rápido como puedan!». Los 5 que quedábamos, yo, Deacon, Stitch, Echo y Ghost, corrimos. No corrimos como soldados entrenados. Corrimos como niños aterrorizados huyendo de una pesadilla. Trepamos por las rocas, caímos, nos levantamos y seguimos corriendo poniendo toda la distancia que pudimos entre nosotros y la boca de esa cueva infernal. Huimos del monstruo, lejos de los cuerpos de nuestros amigos, con los pulmones ardiendo, nuestras piernas gritando en protesta. Detrás de nosotros, el segundo F-15 se lanzó a matar. Estábamos a unas 300 yardas de distancia cuando el segundo Strike Eagle soltó su carga. La GBU 24 Paveway 3 no es solo una bomba, es un terremoto artificial. Un penetrador de 2000 libras diseñado para destrozar búnkeres de hormigón enterrados a gran profundidad. Contra una formación rocosa natural, fue apocalíptico. La vimos caer, una lágrima oscura contra el cielo del amanecer que se iluminaba rápidamente. No explotó en la superficie. Golpeó la pared del acantilado sobre la cueva y desapareció, hundiéndose profundamente en el corazón de la montaña antes de detonar. La explosión que siguió no fue un estallido agudo. Fue un gemido profundo y gutural, como si la propia montaña estuviera gritando de agonía. Toda la ladera se estremeció. Una telaraña de fisuras masivas se extendió desde el punto de impacto. Por un instante, no pasó nada. Luego, con un sonido como si el mundo se partiera en dos, toda la cara de la montaña cedió. Decenas de miles de toneladas de roca, una pared de acantilado sólida de cientos de pies de altura,
se desprendió de la montaña. Quedó suspendida en el aire por un segundo surrealista antes de que la gravedad se impusiera. Se derrumbó hacia abajo en una avalancha a cámara lenta de una fuerza inimaginable, un maremoto de granito y piedra caliza. El vampiro herido, que apenas había logrado arrastrarse dentro de la entrada, fue engullido por el cataclismo. La boca de la cueva, y todo en un radio de 100 yardas a su alrededor, quedó enterrado bajo una montaña de escombros recién formada. La onda de choque nos golpeó un momento después, un muro sólido de aire que nos levantó y nos arrojó al suelo como muñecos de trapo. Mi casco se estrelló contra una roca, y mi visión se llenó de estrellas. El estruendo del derrumbe continuó y continuó. Un trueno ensordecedor y chirriante que pareció durar una eternidad. Luego, el silencio. Un silencio profundo y resonante, roto solo por el suave golpeteo de pequeñas piedras y polvo, asentándose a nuestro alrededor. Me levanté, mi cuerpo gritando en protesta. La cabeza me palpitaba. Donde había estado la cueva, ahora solo había una enorme e infranqueable pendiente de derrubios, una tumba de roca destrozada. Nada podría haber sobrevivido a eso. Nada. El cielo era ahora de un suave gris azulado, y a lo lejos, oímos un nuevo sonido. No el grito de un caza a reacción o el rugido de un monstruo, sino el amigable y constante hump, hump, hump de las palas de un rotor. Un HH-60G Pave Hawk, un helicóptero de búsqueda y rescate en combate, se dirigía hacia nuestra posición. Aterrizó en el único trozo de terreno relativamente plano que pudo encontrar. Los 5, los supervivientes de Quimera 1, nos pusimos en pie tambaleándonos. Yo, Caleb Sterling, Gideon Deacon Slate, Sam Stitch Holloway, Owen Echo Whitaker, Elijah Ghost Bell. Estábamos cubiertos de una gruesa capa de polvo gris, surcada por el sudor y la sangre de nuestros amigos. Parecíamos fantasmas. Nos tambaleamos hacia el helicóptero, la corriente de su rotor levantando una nueva tormenta de polvo. El jefe de tripulación y el paramédico de rescate nos ayudaron a subir. Sus rostros, una mezcla de preocupación y asombro ante la devastación que nos rodeaba. Nos abrochamos los cinturones sin decir una palabra. No había nada que decir. Habíamos perdido a Jax, Finn y Nate. 3 hermanos. Habíamos perdido un AC-130 y toda su tripulación. Habíamos fracasado en la misión principal de rescatar a los rehenes. El Pave Hawk despegó, alejándose de la montaña profanada. A medida que ganábamos altitud, los primeros rayos del sol afgano coronaron los picos del este, bañando el paisaje con una luz limpia y dorada. La luz cayó sobre la cima de Toragar, iluminando la cicatriz fresca en su cara, una lápida para un mal que el mundo nunca sabría que existió. Miré los rostros de mis hombres. Estaban vacíos, sus ojos fijos en la distancia media, reviviendo los horrores de las últimas horas. Oficialmente, esto se registraría como un fracaso catastrófico de la misión. Una operación de rescate que se torció, contactos con una fuerza insurgente inesperadamente grande y bien armada. La pérdida del Spooky sería una tragedia, investigada y finalmente archivada. La verdad sería enterrada, tanto literal como figuradamente. Habíamos perdido la batalla en todo sentido convencional. Pero mientras el helicóptero nos alejaba de ese lugar maldito, supe que habíamos ganado una guerra. Una guerra secreta y silenciosa contra una oscuridad que había dormido durante milenios. Y el peso de esa victoria, el conocimiento de lo que habíamos hecho y lo que habíamos visto, era una carga que los 5 llevaríamos hasta nuestras tumbas.